Muy, pero muy buenos días, estimada y amada familia. En esta mañana te quiero compartir un tema que está titulado El llamado a ser profeta. El llamado a ser profeta. Hoy vemos a menudo y comúnmente este ministerio rodando como una bola y muchos están confundidos, otras personas decepcionadas, otras personas equivocadas. En fin, hoy en día se ha venido desarrollando este ministerio con habilidad y destreza, muchos sin ser guiados por el Espíritu Santo, otros de su propio corazón o emoción. Pero hoy vamos a examinar por la palabra qué es un profeta y qué es una profecía. Se dice que profeta es una persona que tiene el don inspirado por Dios de predecir hechos que van a suceder. Persona que hace predicciones de hechos futuros de ciertas señales o institución internacional y nacionalmente. El que es inspirado por Dios habla en el nombre del Dios Todopoderoso, anunciando sucesos futuros, especialmente relacionados con el destino, situación o salvación del hombre o persona. Es constituido por Jesucristo porque forma parte de los 5 ministerios dados por Jesucristo en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. El propósito es edificar a los santos, o sea, a la iglesia, versículo 12, porque así lo dice. Quiero y te invito a que escudriñes la palabra, a que vayas conmigo a la Biblia, a mirar bíblicamente lo concerniente a un profeta. Efesios 4:11 dice en la palabra que él mismo constituyó, él mismo, dice el Señor, él mismo, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11. Váyase a la palabra para que usted analice que dice que él mismo constituyó, ¿quién? Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el versículo 12 dice el propósito, ahí mismo en el contexto, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito de un profeta. El propósito de un profeta. Es un ministerio dado por Dios, no es dado por hombre. Ministerio del profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento es diferente del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios ministró por medio de los profetas. Y en el Nuevo Testamento Dios habla a través del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la unción era dada a los reyes, sacerdotes, a los levitas, para revelar los ministerios o los misterios de Dios al hombre, para anunciar algo,
para declarar algo, utilizaba Dios a los profetas en el Antiguo Testamento. Dios hablaba directamente a través de los profetas. El profeta del Antiguo Testamento es diferente totalmente al del Nuevo Testamento. Totalmente diferente. Porque por medio de los profetas hablaba Dios. Y en el Nuevo Testamento Dios habla a través del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la unción era dada a los reyes, sacerdotes, como te lo estoy manifestando. En el nuevo pacto no es bíblico buscar dirección de profeta, porque esta es una tremenda mala costumbre y pecado cuando usted está poniendo la mirada al hombre y no la pone a Dios. Porque desafortunadamente hay personas que les gusta correr acerca de la persona que tenga palabra profética. Por eso es que hay muchos matrimonios equivocados, gente decepcionada, matrimonios fracasados, ministerios fracasados, porque han buscado es voz de hombre y no voz de Dios. El ministerio profético es una unción que respalda a Dios a través de su Espíritu Santo. Esto es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Porque el ministerio profético es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto dado por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Toda persona que es guiada por el Espíritu Santo y tiene ese don, dice la palabra clarito, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son hijos de Dios. El profeta tiene tres actitudes muy de Dios y tiene cierto contenido, como la función del profeta es exhortar, edificar y consolar. Exhortar, edificar y consolar. Son tres actitudes que tiene el profeta de Dios, llamado por Dios. Y tú me preguntarás, ¿y dónde dice esto, pastor? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y consolación. Tiene una vida consagrada. Tiene una vida consagrada a Dios. El profeta de Dios en este tiempo debe tener una vida consagrada a Dios. Es guiado por el Espíritu y no por sus emociones, circunstancias, para sacar provecho de algo, porque desafortunadamente hoy hay una fiebre de profetas que se dicen ser profetas, se dicen llamar profetas y averiguan la vida de la persona para dar una falsa profecía y hablan por su propia cuenta, por sus emociones, para sacar provecho de algo. El profeta de Dios predice acontecimientos futuros. Ahora tú tienes que aprender a diferenciar lo que es una profecía y lo que es una palabra profética.
porque hace mucho tiempo aquí en Cartagena, Colombia, se dio una profecía, una palabra de un profeta de Dios que anunció que en Colombia iba a haber un derramamiento de sangre. Y él decía, yo estoy viendo correr la sangre en Colombia y gentes que corren de aquí para allá y de allá para acá. Al mes se cumplió esa palabra profética. Fue el desastre de Armero. Al mes de haber dado esa profecía, fue el desastre de Armero, hace muchos años. Y fue comprobado que verdaderamente se cumplió. Cuando viene una palabra profética, se cumple. Cuando viene una palabra profética de un varón de Dios o una mujer de Dios, se cumple la palabra profética. Tú puedes medir la palabra profética cuando no sucede nada, cuando es algo de emoción o algo que viene por emoción o por circunstancias para sacar un provecho. Ahora, ¿qué es una profecía? Profecía edifica la iglesia local. Una palabra de profecía edifica a la iglesia local, a una persona. Toda profecía debe ser examinada, debe ser juzgada, porque la palabra profética, vuelvo y te digo, que trae edificación, exhortación y consolación. Hay que diferenciar el profeta que tiene don de profecía y el profeta que es dado por Jesucristo, que profetiza a las naciones, que predice futuras cosas. Porque el profeta tiene revelación de Dios. Hay palabras proféticas. Hay palabras proféticas que son dadas por el Espíritu. Muchas palabras proféticas que son dadas por el Espíritu. Vamos a mirar en el libro Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 11 en adelante. Aquí hubo una palabra profética, la cual Dios le dio a un varón que fue desechado, que fue desobediente a la voz de Dios. Vino palabra de Jehová, te estoy hablando en el libro Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10 en adelante. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios le dio el mensaje a Samuel, le mostró a Samuel el suceso o lo que estaba aconteciendo con el rey Saúl. Por eso la palabra la habló claramente. El versículo 13 del capítulo 15 de Primera de Samuel dice, vino pues, oiga bien, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué ha valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los he traído,
porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová Dios. Por lo demás, lo destruimos. Entonces, mire bien la palabra profética. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en comisión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra a Amalec hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová tu Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y ha destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocausto y en víctima como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Este fue una palabra profética. Las palabras proféticas muchas veces son individuales, de una persona a otra. Pero qué tristeza que hoy en día la gente anda correteando a profetas y personas que tienen don de profecía para que les hable, para que les diga, para escuchar lo que quieren escuchar, lo que les conviene. Y cuando están oyendo algo que no les conviene, hablan mal del ministro de Dios, lo condenan. Y la palabra de profecía es para edificar a la iglesia local. Dios le habló también una palabra profética, con una palabra profética y fuerte a David a través de Natán. En el libro Primera de Corintios, quiero compartirte esta mañana estos mensajes para que tú mires, mi amada, mi amado, que muchas veces nosotros nos equivocamos cuando creemos que está Dios en el asunto, y vamos a ver que Dios no está en el asunto. La palabra profecía es para edificar a la iglesia local. Te lo dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Así te lo dice el Señor. Mira lo que dice esta palabra: a cada uno para provecho. Y comienza a enumerar el Señor una serie de palabras, de cosas, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros por a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua. Subraya la palabra profecía. Y la palabra profecía, vuelvo y te repito, que es para edificar a la iglesia. Pero tú no tienes por qué estar corriendo detrás de una persona para que te hable. Tú tienes que meterte más bien en la presencia de Dios.
Tú tienes que meterte en la presencia de Dios para que sea Dios hablándote a través del Espíritu Santo. Dios te habla a tu corazón. Amén. Dios te bendice. Dios te comparte las cosas que tú necesitas. En el libro de Jeremías en el capítulo 14, Jeremías, busca la Biblia, por favor, instrúyete, capacítate a través de la palabra, que la palabra es la que te instruye, la palabra es la que nos edifica. La profecía más segura es la palabra de Dios, es la profecía más segura. Jeremías 14:14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión, mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Esto es lo que se está viendo hoy en día, amado hermano, amado amigo, amado confidente. Esto es lo que se está viendo hoy en día. Gentes falsas, profetas falsos, profetas mentirosos. Amén. Ahí mismo en Jeremías, en el 23:26, también habla el Señor en el capítulo 23, versículo 26 de Jeremías, cuando dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Tú no debes estar corriendo tras hombre. Tú tienes que correr tras el poder de Dios, tras el Espíritu Santo. Búscalo en intimidad y Él hablará a tu corazón y te revelará la condición y lo que tú quieras, Dios te lo revela. Ahora, esto no es a través de brujería, ni de hechicerías, ni de ocultismo, ni de rezos, ni de conjuros. Esto es buscando la presencia del Dios Todopoderoso. Porque sí es cierto que hay falsos profetas. Te lo dice Jeremías 23:30. Jeremías 23:30 te dice que hay falsos profetas. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas que dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos, porque buscan las maneras de saber qué hay en la vida de la persona, de enterarse bien por otras personas, para entonces predecir y hablar cuando no viene de Dios. Hay veces que hay personas que les gusta escuchar, vuelvo y repito, lo que les conviene, lo que les agrada. Pero cuando Dios los confronta verdaderamente con el pecado, Dios los confronta con la profecía más segura que es la palabra, se van de la iglesia, se van a buscar a otros pastores, a otros ministros. Pero Dios quiere que tú le pongas la mirada en Él, en el nombre de Jesús. Yo te he querido hablar en esta preciosa mañana acerca de esta enseñanza, porque esto está afectando a muchas personas queriendo saber de Dios, pero es a través de hombres. Andan corriendo a través de hombres y no andan corriendo a través de Dios. La palabra profética más segura es la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y también te lo dice Jeremías, te habla en el capítulo 23, versículos 29 al 31. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Y dice el Señor, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Ay del que diga que ha dicho cuando Dios no ha dicho. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te invito y te motivo a que busques más de la presencia de Dios, te llenes del Espíritu Santo, que Él tiene
la palabra profética más segura, como es en la Biblia, y te lo dice en el libro Primera de Pedro, que te lo acabo de dar. En el libro Primera de Pedro, el Señor te habla, en el libro Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es la palabra de Dios la que te construye, la que te edifica, la que te consuela. Alabado sea el nombre de Dios. Buenos días y que el Todopoderoso te siga bendiciendo. Amado y buen Dios, Padre Todopoderoso, te alabo y te glorifico en esta hora, Señor, y bendigo tu santo nombre, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a creer más en ti, a confiar más en ti, a depender más de ti, Señor, porque tú nos dejaste la palabra profética más segura, Señor amado, como lo dice tu palabra. Padre mío, porque en este tiempo, Señor, que estamos en la recta final, hay, Señor, profetas puestos por hombres, profetas que se han lanzado a ser profetas sin la dirección tuya, mi Dios. Ayúdanos, Dios, a creer y confiar más en ti, papá. Ayúdanos, Señor, y nos metemos en el hueco de tu mano para depender 100% de ti, mi Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.